Donald Trump pues ya ha declarado a los cárteles como grupos, organizaciones terroristas y la militarización de la frontera, además de las deportaciones anunciadas. ¿Qué decía al respecto, Jorge Luis? ¿Cómo se... Ernesto, ayer el presidente tomó posesión y su primer acto fue la firma de una serie, un número enorme de órdenes ejecutivas que equivalen, digamos, en la legislación mexicana a un decreto presidencial. Las órdenes ejecutivas pues, son un recurso que ha tomado, que toman los presidentes para tomar acciones sin consultar con el Congreso, que pueden permitir, digamos, como en el caso de México, establecer una ley reglamentaria, no establecer una ley, una normatividad legal en el Congreso, sino algo reglamentario en el uso de las leyes ya existentes. Y entonces el presidente Trump pues, anunció una serie de órdenes ejecutivas donde está transformando eh, por entero la política de Estados Unidos en relación con la frontera y en relación también con el tema de inmigración, el tema comercial, el tema del medio ambiente, el tema del asilo de inmigrantes en Estados Unidos, el tema del uso de las Fuerzas Armadas para asuntos internos. Es decir, hay una serie muy grande de operaciones que va a realizar el gobierno bajo Donald Trump. Entonces, si me permites, puedo mencionar algunas de las órdenes ejecutivas que fueron aprobadas por el presidente Trump el día de ayer. La primera se llama garantizar la protección de los estados contra la invasión. Y entonces aquí ya está hablando de una invasión, está calificando o equiparando la inmigración de indocumentados con una invasión. Recuerda, Ernesto, Violeta, que la invasión está considerada, pues, las leyes internacionales como una ofensiva militar cuando la Fuerza Armada de un país entra al territorio de otro. Entonces Trump está equiparando a la entrada de inmigrantes como una invasión y entonces, por lo tanto, está facultando al Departamento de Seguridad Interna, al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia a emplear todos los medios necesarios para repeler, así lo dice él, la invasión, ¿no? Lo que él considera como una invasión. Está considerando a los inmigrantes como una fuerza invasora. Y eso se conecta con otra de las órdenes ejecutivas, con otra que se llama protección de nuestras fronteras, en donde él no solamente está revocando la aplicación CBP One para los inmigrantes que habían pedido una cita para solicitar asilo, sino que además define varias cosas importantes. Una de las cosas importantes que define es que la simple entrada sin documentos a Estados Unidos, es decir, una entrada que Estados Unidos califica como un acto legal, es ya en sí mismo un acto criminal. Antes, en las leyes vigentes, en la ley de inmigración y naturalización, lo que le llaman la ley INA en Estados Unidos, que ha sido, digamos, reformada un par de veces, pero que sigue siendo la ley vigente en la materia, establece que una persona que entra de manera indocumentada, ya sea que fue sorprendida en territorio de Estados Unidos o que fue detenida por la patrulla fronteriza u otras autoridades, puede pedir asilo en Estados Unidos si viene de una situación que pone en peligro su vida en otros países. Bueno, entonces la simple entrada de indocumentados para Trump y para el gobierno de Estados Unidos ahora es que ya es un acto criminal y por lo tanto está facultando al Departamento de la Defensa, es decir, a las Fuerzas Armadas, para desplegar la cantidad de efectivo necesaria para establecer un control efectivo de la frontera. Eso es, digamos, el corazón de esta orden ejecutiva, aparte de que se reinstaura la política de permanecer en México para todos aquellos solicitantes de asilo que van a esperar en México durante los procedimientos judiciales en Estados Unidos. Entonces, esto es un conjunto de órdenes ejecutivas que están vinculando leyes a veces muy antiguas que existen en Estados Unidos, y ahorita vamos a hablar de algunas de ellas. Otra orden ejecutiva es la declaración de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos. Es decir, para Trump hay una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México y por lo tanto eso permite unificar
a las policías de condado, a las policías de la ciudad, a las policías municipales, junto con los recursos federales, para establecer todo el personal necesario para mejorar la seguridad, y autoriza a las Fuerzas Armadas para atender la emergencia en la frontera. Algo que también está, digamos, pues está conectada con la ley, con otras leyes que impiden o que han impedido el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones domésticas. Y ahorita vamos a ir a a las órdenes ejecutivas que lo están ahorita, digamos, que están atendiendo el detalle de esa ley. Por otra parte, Trump también estableció la designación de carteles y otras organizaciones como grupos terroristas extranjeros y terroristas globales, especialmente designados en Estados Unidos. Aunque no ha mencionado nombres de los carteles, sí designó ya a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo cual permite que se empleen medidas más estrictas y duras en contra de los carteles. Y esta orden tiene como un objetivo, así lo establece la orden ejecutiva, la eliminación completa, así en palabras textuales, de las organizaciones criminales que operan en territorio estadounidense y tienen sus estructuras de comando y control del lado mexicano. Entonces, eso implica que hay una cierta extraterritorialidad en esta orden ejecutiva que pudiera ser eventualmente empleada. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, cómo, cómo es empleando esa idea de emplear Fuerzas Armadas para atacar a carteles o a las escuelas de mando de los narcotraficantes en territorio mexicano, que podría ser una posibilidad. No lo menciona ninguna orden ejecutiva, pero podría ser una posibilidad basada en esas órdenes ejecutivas. Y se está invocando también en esta misma orden ejecutiva una ley que se llama la Ley de Extranjeros Enemigos, que es una ley que se estableció muy a principio de la historia en Estados Unidos en 1798. Eso es, habla de cómo los asesores del presidente Trump han estado reviviendo leyes que fueron aprobadas hace muchos años y que siguen vigentes. Desafortunadamente se han aplicado esa ley de extranjeros enemigos, se ha aplicado en muy raras ocasiones, 3 ocasiones. Fue empleada en 1818 y en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y no sé, que todos recordamos, por ejemplo, cuando en Estados Unidos durante la Guerra Mundial fueron todas las personas que eran de nacionalidad japonesa fueron colocados en campos de concentración dentro de Estados Unidos, a pesar de que muchos de ellos eran ciudadanos nacidos en Estados Unidos, pero como eran originarios o sus familias eran originarias de Japón, pues todos ellos fueron concentrados. Igual lo mismo vivieron, digamos, nacionales italianos, nacionales alemanes, nacionales coreanos, y que durante las guerras mundiales fueron metidos en campos de concentración y expulsados de Estados Unidos simplemente porque eran de nacionalidad de países que ellos consideraban como países enemigos. Entonces, esta ley es invocada en la misma designación de carteles y otras organizaciones como grupos terroristas, y llama la atención porque me parece que es algo que simplemente está marcando, digamos, como otra de las concepciones escondidas ahí entre líneas de las órdenes ejecutivas de considerar a los inmigrantes como ley y a los carteles como ley de extranjeros enemigos. Significa que provienen de un país como México y que por lo tanto también eso pudiera tener, digamos, en un momento de extremo de aplicación de esa orden ejecutiva, eh, pues tener una relación como enemiga con otro país, en particular México. Ese es el riesgo que se está manteniendo. Y así como esta, hay otras órdenes ejecutivas. Hay una que me llama mucho la atención, ha sido poco comentada, pero es una ley que está retirando digamos, la autorización para acceder a información de carácter confidencial y secreto en Estados Unidos, que es esa ley de clasificación que está ordenando Trump, que varios ciudadanos de Estados Unidos se ha revocado su capacidad de acceder a información confidencial, que la tienen vigente, y aquí está, digamos, eliminando el acceso de varios jefes o directores de la CIA, eh,
la mayor parte de ellos que fueron directores de la CIA durante los gobiernos de Bush, de el gobierno de Barack Obama y el gobierno del presidente Biden. Y hay nombres ahí famosos, ¿no? Personas que fueron los jefes de la CIA, fueron los secretarios del Departamento de la Defensa, por ejemplo, León Panetta, que fue secretario de la Defensa y fue también director de la CIA, pues le han sido retirados el acceso a la información secreta gubernamental. John O'Brien, que también fue director de la CIA, también se le ha retirado, y así como esos hay cerca de 50 nombres, entre ellos un consejero de seguridad nacional del propio gobierno del presidente Trump en su primera administración, que de alguna manera esas personas pues han sido críticas del pensamiento de Donald Trump y ahora pues, les han cortado el acceso a la información secreta gubernamental y por otra parte también la orden de perdonar, de establecer el indulto para todos aquellos ciudadanos de Estados Unidos que irrumpieron el Congreso en aquel triste, fatídico enero, cuando estaba por ser, digamos, aprobada el resultado de la elección, donde Joe Biden resultó electo como presidente, y acordémonos que una horda de personas invadió el Congreso, rompió las puertas, secuestró policías, invadió las oficinas de congresistas, estaban amenazando con matar, la horda amenazaba con matar a varios congresistas. Bueno, esas personas ahora han sido perdonadas, han sido pues afirmadas, incluidas en un perdón presidencial. Y así como esas, pues hay otras que ha establecido el presidente Trump, que son y van a dar pues causa de análisis y comentario en las siguientes semanas, sin duda. Perdón por esa larga explicación de las leyes, pero me parece que era necesario que la audiencia de Rompeviento pudiera conocer detalles de estas órdenes ejecutivas que fueron aprobadas el día de ayer. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por esos detalles de estas órdenes ejecutivas. Pues ayer también comentábamos el discurso y ya estas acciones que está emprendiendo Donald Trump, estas órdenes ejecutivas, y pues nos recordaba mucho, yo no sé ahorita ustedes qué dirán, Jorge Luis, al discurso también que implementó Harry Truman en su discurso también de posesión en los años 40, finales de los años 40, donde decía, pues vamos a hacer la paz, ¿no? Utilizando la guerra y las armas, ¿no? Una situación aquí parecida. Y también había todo un discurso de que pues hay que detener a los enemigos. En ese caso era el mundo subdesarrollado, como le empezó a hablar, y hacía referencia a América Latina y decía, son un peligro. Y bueno, aquí lo que vemos es algo similar, ¿no? Donald Trump dice los enemigos, los migrantes, y también pues la paz va a ser establecida a través de la guerra, de la fuerza, perdón, y eso lo vemos en la página de la Casa Blanca. Dice el presidente, me comprometo a restablecer la paz a través de la fuerza. Entonces hay como muchos paralelismos con Harry Truman, y que también digo fue un parteaguas en la historia de los Estados Unidos y hacia América Latina por lo que ocurrió en su mandato. Pero bueno, yo quisiera nada más hacer este comentario y preguntarte a partir de estas órdenes ejecutivas que nos estás compartiendo. La presidenta en la mañana hacía referencia a las 5 órdenes ejecutivas que tienen implicaciones sobre México. Y ella decía calma y cabeza fría y lo repitió en varias ocasiones, ¿no? Y mostró que 2 de ellas realmente ya se habían implementado durante el mandato de Donald Trump, y que, bueno, las otras que tenían que ver con el Golfo de México y que nada más iba a aplicar en el territorio de los Estados Unidos el cambio de nombre, y la parte de los aranceles que todavía no había una decisión definitiva, ¿no? Entonces, bueno, trató de calmar a la población y nos parece importante que vaya en ese sentido, pero con tu experiencia, lo que has vivido, tenemos que tener calma, y entiendo que la cabeza fría, por supuesto, pero ¿hasta dónde tenemos que tener calma y hasta dónde podremos soportar teniendo esta cabeza fría frente a estas distintas órdenes ejecutivas, Jorge Luis?
Claro, Violeta, bueno, son condiciones enteramente diferentes. Recuerda que durante la presidencia de Truman estaba por venir, estaba ya, digamos, la Segunda Guerra Mundial en pleno, estaba, digamos, toda la expansión nazista en Europa, en África, digamos, la alianza con Japón y con Italia era una guerra, en la condición de una guerra mundial, en unas condiciones económicas que venían de una profunda recesión que vivía Estados Unidos. Entonces, había condiciones históricas muy importantes en ese momento que no existen ahora. Es decir, todas esas órdenes ejecutivas están creadas bajo una mirada que en buena medida es una falacia. Es decir, en las órdenes ejecutivas, Trump está viendo una invasión, está viendo una crisis no resuelta, está viendo que hay una crisis incontenible y que las leyes no alcanzan ni las instituciones alcanzan para contener esa invasión, esa emergencia nacional, cuando, digamos, la realidad es que durante el gobierno de Joe Biden, en los últimos meses o semestres de Joe Biden, la cantidad de ingresos de personas indocumentadas alcanzó los niveles históricos mínimos. Es decir, fueron las ocasiones en las que se había reducido casi al máximo la entrada de personas de manera indocumentada a Estados Unidos. Es decir, que Joe Biden había alcanzado efectivamente controlar la frontera con medios que no eran los medios como el empleo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, Trump está hablando de esa situación como si fuera realmente una crisis que requiere del uso de las Fuerzas Armadas, como si fuera una crisis nacional, invocando leyes que solamente son empleadas en conflictos armados, en situaciones de guerra como la Segunda Guerra Mundial, y está prácticamente exacerbando todo esto. Me parece que hay dos condiciones que yo creo que pueden hacer que el análisis de esa condición, esa situación que está creando Donald Trump, tenga ciertos impedimentos para ser realizada en su totalidad. Una es que muchos grupos en Estados Unidos, como la Asociación de Libertades Civiles en Estados Unidos, van a contender en las cortes las órdenes ejecutivas y varias de ellas no se van a poder implementar. Porque va a haber recursos que vayan hasta la Suprema Corte de Justicia y por tanto tarden en ser implementadas. Esto, pues Estados Unidos también es un país de leyes, es un país de instituciones, y no porque haya llegado un presidente con esas características, eso quiere decir que hay un borrón a las instituciones, ¿no? Creo que sigue habiendo institucionalidad en Estados Unidos y fuerzas que se oponen incluso a estas consideraciones, ¿no? Eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta. También hay que tomar en cuenta que México y Estados Unidos van a entrar en un proceso de negociación y que Estados Unidos, con la administración de Donald Trump, está intentando llegar a la negociación en una situación de fuerza. Es decir, es como negocian, digamos, las naciones con poder durante conflictos, negocias con las armas, ¿no? Es decir, durante las negociaciones, por ejemplo, de paz entre Vietnam y Estados Unidos, había operaciones militares durante las negociaciones de paz. Durante las negociaciones de paz, en el caso de la guerra interna en El Salvador, había hostilidades en la situación de paz. ¿Por qué? Porque las partes que están en negociación siempre llegan a la negociación con una fuerza, ¿no? Con exhibición de fuerza. Entonces eso está intentando la administración del presidente Trump de llegar a las negociaciones con México en condiciones de fuerza para hacer que México adopte políticas acordes al plan de Estados Unidos, a este plan que tiene Donald Trump, que México termine de alguna manera, digamos, apoyando dentro de su territorio las políticas que está impulsando el presidente Trump. Entonces, eso depende porque también pues, México es un país de instituciones, es un país que tiene su propia fuerza política, moral, militar, económica, social, etcétera. Tiene también sus elementos de poder nacional y va a llegar también, digamos, con ciertas posiciones de fuerza a la negociación. Es decir, si México, y ya ha pasado en otras ocasiones en las que México, por ejemplo, abre la puerta y permite que entren
ciudadanos, por ejemplo, de Brasil o de Ecuador sin visa a Estados Unidos, pues ahí tienes una nueva ola de brasileños, una nueva ola de ecuatorianos entrando al territorio de Estados Unidos. Entonces es, de alguna manera, parte de lo que México tiene también como un sistema de presión. Y por otra parte, digamos, hay también intereses comunes, porque creo que la lucha contra el narcotráfico es un interés común, tanto de México como Estados Unidos, pero no es de interés común emplear las Fuerzas Armadas, ¿no? Y México está empleando las Fuerzas Armadas, en realidad también. Está empleando a la Guardia Nacional, que es un elemento de las Fuerzas Armadas, para combatir el narcotráfico, y Trump está intentando hacer lo mismo dentro del territorio de Estados Unidos, en la frontera con México. Entonces vamos a tener en los próximos meses, si no hay una fuerza interna en Estados Unidos y en México que lo impida, pues una frontera militarizada de ambos lados. Y eso quiere decir que va a haber una estación muy especial, histórica, que puede haber entre México y Estados Unidos, ¿no? Creo que el llamado de la presidenta de Claudia Sheinbaum de tener cordura, me parece que es adecuado en el sentido de que hay que considerar que muchas de las cosas que está haciendo el presidente Trump tienen en sí unas limitaciones constitucionales que van a aflorar en las Cortes de Estados Unidos, que posiblemente haya también otros países que demanden a Estados Unidos a nivel internacional y que se provoquen conflictos jurídicos, dado que muchas se están tocando también leyes internacionales. Entonces los recursos siguen existiendo ahí, y México también tiene parte de esos recursos que le da la legislación internacional y la propia legislación mexicana en la propia negociación con Estados Unidos. Ahora que la negociación con Claudia Sheinbaum va a ser una de las más duras, efectivamente, va a ser una de las más duras. Creo que Claudia tiene un ejemplo en la negociación que pudo establecer el presidente López Obrador con Donald Trump en su primera administración, en donde López Obrador supo atemperar los exabruptos del presidente Donald Trump, y supo manejar la relación binacional de una manera en la que México no saliera tan perjudicado. Pero eso ocasionó también tensiones dentro del territorio mexicano, porque se empezaron a aglomerar, pues, grandes cantidades de personas en la frontera mexicana, ¿no? Cuando Estados Unidos decidió cerrar la frontera a los inmigrantes en los momentos en que estaba la pandemia del COVID-19, y la gente no podía entrar a Estados Unidos, se iban acumulando y acumulando y acumulando inmigrantes en la zona fronteriza, hasta que el presidente López Obrador decidió desintegrar esas acumulaciones y esparcir a los inmigrantes en buena parte del territorio nacional. Y creo que eso ha continuado, porque también recordemos que hay concentraciones de personas indocumentadas que intentan llegar a Estados Unidos, pero que el gobierno mexicano ha logrado, pues, desintegrar esas caravanas y establecerlas en territorio mexicano. Algunos están concentrados, por ejemplo, en estados como Tabasco, y abriendo las puertas también para que esos inmigrantes pudieran eventualmente pedir asilo en México y pedir, digamos, algún documento de inmigración que pueda permitirles trabajar y subsistir en territorio mexicano. Y eso ha también transformado la vida en México, ¿no? Entonces sí, la situación es obviamente compleja, Violeta. Realmente en ese sentido, la política estadounidense se ha vuelto como un tanto impredecible. Es difícil de contener un presidente así, pero creo que no ha sido imposible, ¿no? Están habiendo análisis que están recordando la administración anterior. Creo que él está corrigiendo errores que cometió. Tiene un gobierno mucho más, digamos, favorable ahora, con funcionarios que están simpatizando con cada una de sus políticas, y funcionarios que lo respaldan, digamos, pero aún así hay un Congreso en el cual, digamos, la fracción opositora tiene todavía una capacidad de influencia muy grande, y en aquellos actos en los que tendría que reformarse la Constitución de Estados Unidos, pues eso es realmente sería algo, digamos, extremadamente difícil que Donald Trump lo pudiera hacer. Los cambios constitucionales en materia migratoria no se dan de la noche a la mañana, no pueden tardar 10, 20, 30 años, ¿no? Porque así está, así ha sido la experiencia. Es una constitución que simplemente no cambia, es muy difícil de cambiar,
y lo que ha cambiado ha sido más bien la interpretación de la Constitución. Entonces aquí estamos viendo una interpretación de las leyes, que es la que está haciendo el equipo legal de Donald Trump, versus otras interpretaciones que hay en Estados Unidos. Ya, gracias, Jorge Luis. Pues hay un montón de preguntas que hacerte, Jorge Luis, además de la propia audiencia. Por ejemplo, Norma Monarres, que vive en Houston, Texas, dice, para los que vivimos aquí, ¿cómo podríamos intervenir para que estas órdenes ejecutivas no se lleven a cabo? ¿Se puede? Y te preguntaría sobre los decretos presidenciales que firmó Donald Trump. Hay dos que pongo a tu consideración de análisis. Dice, poner fin a la militarización del gobierno federal. ¿A qué se refiere con eso, Donald Trump? Poner fin a la militarización del gobierno federal. Y la otra pregunta es, ¿qué entiendes también sobre esta otra firma que dice Organización del Consejo de Seguridad Nacional y de sus subcomités? Creo que primero la pregunta Norma, de la audiencia, sí, de Norma, desde Houston, Texas. Creo que, bueno, la situación es difícil, como tú comprenderás, Norma, porque estamos en Texas, que es un estado completamente republicano, es un laboratorio de las políticas antiinmigrantes de militarización de la frontera. Sin embargo, creo que buena parte de todo esto en las zonas ejecutivas al momento de cumplirse va a tener que ver con personas elegidas por los ciudadanos, las ciudadanas, y en ese sentido son los sheriffs. Entonces los sheriffs van a ser presionados por el gobierno federal para coadyuvar con el Departamento de Seguridad Interna, con la Border Patrol, con ICE, con esas organizaciones, para participar en la cacería de indocumentados, en las deportaciones, en la detención de personas, en la aplicación de las órdenes ejecutivas. Entonces, todas esas personas son electas, no son designadas, son electas, y por lo tanto, aquellas personas que como tú están descontentas o están, tienen la posibilidad de votar, eh, de retirar su apoyo a través del voto en las próximas elecciones que tengan los sheriffs que estén apoyando ese tipo de políticas. Entonces, ese es un tema fundamental, ¿no? Porque estamos viendo que hay muchos jefes de policía a nivel, digamos, de precinto, y precinto en Estados Unidos es algo así como una delegación dentro de un municipio que son electos y que entonces esos personajes pueden ser removidos si es que los electores consideran que están descontentos con esa política. Y hay zonas de Estados Unidos, zonas en la frontera en donde esas prácticas son desaprobadas, porque al final de cuentas son familias compuestas. Hay familias que tienen indocumentados, ciudadanos nacidos en Estados Unidos, personas con visa, personas asiladas en la misma familia, ¿no? Primos, hermanos, tíos, abuelos, padres, todo combinado, es una mezcla. Y parte de la familia está en México, parte de la familia está en la frontera. Entonces, es muy difícil realmente que esas leyes, órdenes ejecutivas se implementen sin dañar el tejido familiar de la comunidad migrante en Estados Unidos. Entonces, eso va a ser muy importante y personas como Norma, pues sí, obviamente están súper preocupadas por esto. Yo creo que parte de eso es, y hay otras acciones, es escribirle a tu congresista, es apoyar a las organizaciones que están tratando de contener esa ofensiva en contra de indocumentados, en varias organizaciones en Houston que lo están haciendo, en Dallas, en San Antonio, en el Valle, en Corpus Christi, en Eagle Pass. Hay muchas organizaciones que están tratando de contener esto y que pueden ser apoyadas por los propios ciudadanos de Estados Unidos. Entonces hay muchas opciones que tienen las personas para poder actuar. Ahora, no sé si haya contestado esto, Norma. Lo que respecta a la pregunta que tú hiciste, Ernesto, creo que aquí es un tema que tiene que ver con la ley Posse Comitatus. La ley Posse Comitatus en Estados Unidos actualmente está considerada como la prohibición para que la Fuerza Armada Regular de Estados Unidos opere en temas domésticos en Estados Unidos. Y la ley
de Posse Comitatus es una ley súper antigua que viene de la Guerra Civil en Estados Unidos, cuando eso es un origen ignominioso, así está calificado, porque es un momento en el cual, digamos, todos aquellos personas que imperaron en la supremacía blanca en el sur de Estados Unidos, que era una digamos, pues una parte de la población de Estados Unidos que venía de la esclavitud, que había tenido esclavos negros, African Americans en sus ranchos, sus haciendas, querían impedir la operación de las fuerzas federales en asuntos domésticos, en asuntos internos. Entonces, posse comitatus equivale, digamos, en el idioma latino, equivale a la acción del condado. Y es una ley que permitía que grupos de ciudadanos apoyaran al sheriff cuando había una banda de delincuentes que perseguir. Entonces, no sé si recordamos esas películas del oeste donde estaban persiguiendo bandidos y los habitantes de un condado iban acompañando al sheriff a combatir a los bandidos, ¿no? Entonces, esa era una ley que permitía el uso de fuerzas domésticas para enfrentar asuntos domésticos y que intentaba impedir el empleo de las fuerzas federales, ¿no? Con la evolución de la historia en Estados Unidos, eso es realmente el tema de que poder impedir el uso de las fuerzas federales. Entonces, creo que aquí es esta discusión. La frase que tú sacas, Ernesto, debe ser leída en ese contexto porque las órdenes ejecutivas están haciendo lo contrario, es decir, están eliminando las barreras de la ley Posse Comitatus para que sea la Guardia Nacional, que sean otros elementos de las Fuerzas Armadas, las que estén desplegadas en la frontera para garantizar al máximo el total control que quiere tomar Donald Trump. Y eso significa la multiplicación de efectivos de fuerzas militares en Estados Unidos, guardias nacionales no solamente de Texas, o de Arizona, o de California, o de Nuevo México, sino fuerzas de la Guardia Nacional de otros estados que cuyos gobernadores quieran enviar hacia la frontera, y ya lo hemos visto, Carolina del Norte, otros estados que pueden enviar a efectivos militares a la frontera para coadyuvar en esa tarea. A eso se refiere más bien esa parte, no es lo contrario de desmilitarizar, creo que es más bien militarizar la frontera. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Pues sé que tenemos que ir cerrando porque además nos pasamos de tiempo, pero la última pregunta que tendría que ver también con esto que expuso la presidenta en la mañana, digo, además de que se metió, bueno, además de insistir en esto de pues calma, calma y cabeza fría, se detuvo también en estas 5 órdenes y en la quinta de ellas que tiene que ver con el tratado con el TEMEC y con los aranceles, bueno, ella puso 2 párrafos, pero el último quisiera preguntar la opinión en torno a, dice este párrafo que el secretario de Comercio y el secretario de Seguridad Nacional, o sea, ahí también, ¿no? Evaluarán la migración ilegal y los flujos de fentanilo desde Canadá, México y la República Popular de China. Y bueno, a partir de esto se recomendarán medidas comerciales y de seguridad nacional apropiadas para resolver esa emergencia. Es decir, esta parte, pues que ha sido pues preocupante también para México de los aranceles del 25% y de otras recomendaciones que no sabemos cuáles y otras medidas comerciales están en función de esta evaluación que haga el secretario de Seguridad y el secretario de Comercio. Sobre eso, Jorge Luis, ¿cuál sería la evaluación que tendrías? Yo estaba pensando, decía, pues bueno, no creo que de aquí al 1 de febrero, como ha declarado en la prensa o a través de estas preguntas que le hacían algunos compañeros de la prensa, pues vaya a cambiar la situación de la migración y los flujos de fentanilo de México hacia los Estados Unidos. Y entonces, ¿cuál es tu valoración? ¿Qué podría ocurrir en términos de estas recomendaciones y medidas comerciales? Porque hay una diferencia entre México y Canadá, porque en Canadá me parece que ha habido un surgimiento de las fuerzas de ultraderecha en Canadá que están poniendo en aprietos al primer ministro de Canadá, y es muy posible el ascenso de fuerzas muy conservadoras en Canadá.
México eso no está ocurriendo. En México, digamos, el gobierno de Claudia Sheinbaum, que viene de un gobierno más bien de centro-izquierda, no tiene esa emergencia de ultraderecha tan grande como lo hay en Canadá. Entonces, digamos, el comportamiento de esa guerra comercial de aranceles va a ser diferente, o los efectos pueden ser diferentes para México y para Canadá. Sin embargo, la imposición del 25% de un arancel puede ser muy dañino para ambas economías. Puede ser muy dañino para México, efectivamente, porque pues, la mayor parte del comercio de México se da con Estados Unidos y de ahí dependen muchas industrias, muchos productos, principalmente productos de alimentación. Puede ser una crisis alimentaria que puede ser afectada por ese arancel de 25%. Y por el otro lado, por el lado de Estados Unidos, pues mucho de lo que la gente consume en Estados Unidos es importada de México. El aguacate, el chile, muchas legumbres son importadas de México, y aranceles de ese tipo van a hacer que esos productos crezcan, se encarezcan, que haya un encarecimiento de los productos de la canasta básica en comunidades de Estados Unidos, y se cree como mucho descontento popular. Recuerden que cada 2 años hay elecciones en Estados Unidos, y en Estados Unidos eso puede tener un reflejo en el voto de los representantes y senadores, porque es lo que cambia, aparte de jueces y sheriffs y otras cosas locales que cambian cada 2 años. Entonces, sí, efectivamente, cada personaje, cada político, cada legislador, cada sheriff que se meta en esa contienda va a tener que tomar en cuenta las elecciones eh, eh, del año 2026 en ese sentido, y eso puede ser determinante también. Entonces, todo eso es un juego de fuerzas, Violeta, que aún no se ha implementado ese arancel, pero en caso de que llegue a ser implementado, creo que una de las posibles escenarios, un posible escenario sea que el arancel no, si es que se impone, no dure mucho tiempo tampoco, porque habría una presión muy grande económica de buena parte de la industria, eh, pues alimentaria en Estados Unidos, y de fuerza de trabajo que no sería posible mantener sin lograr un descontento interno muy grande en Estados Unidos. Entonces yo auguro que esa política de arancelaria es una política de muy corto plazo, es más bien una parte de esa visión arrogante que tiene el presidente Trump, amenazante por todos lados, ¿verdad? Pero que tiene pocas probabilidades de ser cumplida. Ya. Jorge Luis Sierra Guzmán, como siempre, muchísimas gracias.